voz, acentos tristes, suspiros de gran cuidado, maravíllense los vivos, conozcan de grado en grado el mundo lo que ha perdido y el cielo lo que ha ganado. Madre España, que has perdido más que nadie habrá pensado, un señor, marido y padre, de Adán acá el más honrado. Buenas noches. Dice José Jiménez Lozano que la conversación con los libros es algo muy íntimo, algo que nos conforma. Y es esa conversación la que nos permite un pensar tranquilo, sereno. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Conversar serena, tranquilamente, con José Jiménez Lozano. Premio Cervantes. Pero, sorpresa, esta conversación transcurre no en un lugar cualquiera. Estamos en la cocina de la casa donde vivió y escribió el señor don Miguel de Cervantes, como gusta decir el maestro, en Valladolid. En la cocina, porque Jiménez Lozano ha querido que esta conversación sea aquí, en la cocina, y no en el despacho. Ha dicho que no, que despacho que no, que cocina, maestro. Más o menos me daba igual, pero parece que la cocina tiene un cierto más sabor a época y a una verosimilitud con lo que pudo tener Cervantes cuando sabemos bien su fortuna y todo lo que era una gran casa. Pues esto no, es una cocina, una habitación muy sencilla. Y en cuanto a lo de la intimidad con un libro, los antiguos lo definían muy bien. Unus cum libro in angulo. Uno solo con un libro en un rincón. La intimidad con el lector, maestro. Usted que ha escrito, no le gusta al maestro hablar de los libros que ha escrito, del número de libros, pero yo lo tengo que decir. Decenas y decenas de libros. Decenas, es que tampoco sea el tostado, ¿no? Decenas y decenas de libros, de novelas, de libros de cuentos, también de diarios, poemarios. El encuentro probablemente íntimo con también miles de lectores. ¿Qué es un lector para usted, maestro? ¿Qué significa el lector para un escritor? Lo que ha significado siempre, creo. El escritor parece que no escribe para el público general, sino para unos cuantos lectores que sabe de antemano van a ser los suyos. Otra cosa es que en medio haya una recibimiento público de un libro, pero eso es aparte. Entonces, será, evidentemente, lo sabemos nosotros, una cercanía con un libro y no con otro, como antes decía. Entonces, un lector es alguien que nos admite algo más que en su casa, en su interior. Por eso es tan agradecido tiene que estar uno a un lector, le ha recibido en casa. Hay otros que no la recibirían a uno. De modo que esto tiene por lo menos una amistad allá dentro, de cierto tipo vago en teoría, pero en la realidad muy, muy seria. ¿Hasta qué punto las palabras, maestro, levantan la vida? Bueno, esto es lo que tienen que hacer. Y realmente la literatura es eso, levantar la vida, algo que parezca vida y que puede ser vida incluso con palabras. Yo he dicho antes los libros que ha escrito usted, pero se me ha olvidado decir algo que ha escrito todavía más abundantemente, que han sido miles de artículos. Sí, pero eso entra dentro del oficio. No hay un oficio de escritor. El escritor es un señor que escribe, sea tendero, notario o lo que sea. Y periodista es una profesión, es un oficio, y es totalmente distinto, afortunadamente. Es totalmente distinto. Hombre, hoy abunda más que el periodista el columnista. Usted sabe que el periodista solo debe decir el qué, el cuándo, el por qué, el cómo, nunca el por qué, porque no se sabe. Esas 5 cosas. Lo demás, nada, su opinión no cuenta para nada. Abundan más los columnistas partidarios de arreglar el mundo, a su manera, que los periodistas puros que solo dicen lo que ha ocurrido, nada más. De modo que la objetividad puede ser difícil, y ya digo la neutralidad,
puede ser difícil y a veces tenemos la obligación de no ser neutrales. Pero la objetividad es muy simple. Si en la fábula de La Fontaine, donde dice que el lobo ensució el agua al cordero como pretexto para comérsele, si es el cordero el que ensucia el agua al lobo, pues hay que decirlo, aunque estemos de parte del cordero. Es la objetividad, es muy simple, es la lealtad con los hechos, sin comentarios. Hablando de artículos, recordando artículos, hay un artículo que escribió usted a la luz de una candela que se titulaba Civilidad y barbarie. Si no recuerdo mal, en aquel artículo, maestro, decía usted que la civilización es algo que no es fácil de conseguir, que se tarda mucho en lograrlo y que cuando se desmonta, cuando se ignora todo eso, se puede entrar incluso en el propio abismo. Sí, esto es verdad. Un chico, todos han visto el placer casi sádico que produce tirar una piedra a una ventana. Pero si en vez de tirar una piedra a la ventana sigue produciendo placer tirando a una cristalera de catedral, pues vamos muy resbaladizos. Entonces tiraremos, después será un animal, después será un hombre, nos importará todo. Es resbaladizo. Hay una novela muy interesante de hace unos años, los años 50 y tantos, de Auchincloss, que se llama El rector de Justín. El momento en que los chicos, que antes de acostarse en el colegio, les leen unos poemas. Y hace calor y hay dos chicos que se desciñen la corbata. Estamos en los años 30 de la novela. Y entonces el rector dice que estos chicos sean advertidos muy seriamente. Y el que hace de prefecto, de los chicos, les dice, hombre, hacía mucho calor, los pobres chicos. No, es que si empezamos aflojando la corbata, llegamos a cualquier sitio. Esto es verdad. Cuando hay un poquito de agua, si entra en una casa, si no se deja, pues se puede una inundación. Y en una inundación ya no se puede elegir qué salvar y qué no salvar. No hace mucho le escuché decir, hablando de la situación de precariedad y de dureza por la que atraviesan muchas personas, que los que pasan hambre no tienen que tener vergüenza, que los que tienen que tener vergüenza son los que mandan. Sin duda ninguna. Lo primero, un Estado se hace, ya saben que todo el mundo sabe cómo nacen los rudimentos de un Estado. Otra cosa luego ya los perfeccionamientos, que eso ya hasta que llega el Renacimiento realmente a lo mejor no hay Estados. Hay gobiernos, pero quizá no Estados. Bueno, pero es que el grupo de cazadores, que es el que tiene la fuerza. Y los demás, las mujeres y los hombres, no se quedan en casa atendiendo, haciendo la comida, o los otros trabajando en cosas que no son la caza. La caza el que tiene la caza tiene las armas y tiene el poder, es así. Los hechos son así. Pero estos, claro, se les exige naturalmente que nutran a los demás. Es lo mínimo que se está. Y la Edad Media era corriente decir, hay una mención en varias cartas de embajadores, los franceses del sur tienen, el más pobre, su taza de plata para comer el caldo los domingos. Esto dicho por parte de los embajadores de un rey para reprochar a otro país, que es Inglaterra. El que tenga tanta miseria en las ciudades es muy hermoso. Que no necesitan una oposición de ningún tipo. Claro, naturalmente, todas las rebeliones que vemos durante esa época son motines del pan, como un poco como los motines de hoy en los países musulmanes. Se suelen decir, buscan democracia, mire usted, busquen comer. Hay mucha gente joven que no tiene, están paro y buscan comer. Los pueblos realmente quieren ser como los demás, como es lógico, pues todos somos pueblo. Es lógico que este sentido, sin más calificaciones políticas, todo el mundo necesita comer y necesita tener un cierto bienestar. Y naturalmente se supone que quien puede, pues es a lo que primero que debe de acudir. Se supone, parece que es lo normal. Sin implicaciones políticas ni ideologías, es natural también, tan natural como lo otro. Bueno, si eso no sucede, la vergüenza, ¿por qué? Va a tener los que no pueden hacer nada, la tienen los que pueden hacer y no lo hacen. Sin implicaciones políticas. Sin implicaciones, porque quiero decir que no se necesita ideología para protestar una injusticia, no se necesita ideología, se necesita simplemente un sentido que parece que tenemos más o menos todos, el sentido de lo justo. Y un sentido de la igualdad que no supone la igualdad funcional, sino la igualdad real en la naturaleza humana. Claro, el otro, la igualdad, pues es una tontería. Yo, por mucho que haga, no puedo ser jugador de baloncesto. Y es mejor no hablar de estas bobadas.
cuando usted dijo que había demasiada política en la vida social en España y que todo era política y que eso era la antesala del totalitarismo, se metieron con usted y lo acusaron de muchas cosas. Pero eso es igual. Uno dice lo que cree, que está equivocado, pues está equivocado. Tampoco veo por qué hay que llevar las cosas más allá. Pero evidentemente la política parece... Los franceses dicen una cosa que tiene gracia. La primera vez que los políticos entraron en la sopa, o sea, que se habló en el comedor mientras se comían de ellos, fue después de la Revolución Francesa. De tal manera que la madre de que nace el himno, la marsellesa, se entera años después, se enfada muchísimo de que su hijo se codee con tal clase de gente. O sea, y todavía en una generación anterior a la mía, hablar de política era tan feo como contar un cuento demasiado obsceno, demasiado... Era tan... se sentía un poco... parecía un poco babilla, ¿no? Un poco... Después, pues ahora todos los días los tenemos en... Pero es que ha evolucionado un poco, los políticos se han convertido un poco en dioses de diversas clases, de diversos tipos, pero realmente un poco, por lo menos en demiurgos. Claro, ya es distinto, ya sí que cuentan en nuestra vida. Pero si no, ya digo, hasta la Revolución Francesa nunca han entrado en el comedor, jamás. No. Los ingleses dicen que es de muy mal gusto hablar de política. Sí, aquí también era. Sí. Aquí también era. Y bueno, y en general la gente no habla de política, lo que habla son de lo que padece. Claro. De lo más cercano el y lenguaje cotidiano. Está todo. El lenguaje, esto se explicado el otro día a unos chicos. Por ejemplo, una mujer que dice, no sé si se me arreglará lo de mi amparo. Claro, si dice mi pensión, es una cuestión burocrática, que, bueno, pues hombre, pues parece imposible, pues es una cuestión de papeleo, pero la pensión no te indica cómo se dice mi amparo. Pero es que si no me dan esto, me encuentro desamparada. O sea, el nombre real es ese. El otro es un nombre burocrático que puede justificarse por qué no la dan. Ahora, no puede justificarse por qué la dejan desamparada. Ahí está que el lenguaje llamado correcto hoy, que lo ha habido siempre, el lenguaje correcto es estar con el alcalde siempre, o sea que eso no es tan fácil. Ya decía Tucídides que cuando se quiere hacer una mala cosa se la cambia de nombre y ya está. Pero decía Tucídides que en el siglo V antes de Cristo, o sea que ya está bien. Y se ha estado siempre así. Hablando de amparos, aquí en la cocina del señor don Miguel de Cervantes... Que no estaba muy amparado. Que no estaba muy amparado. Pues hablando de amparo, vamos a traer una cita de Miguel de Cervantes que quiero decirle y a ver qué le sugiere. Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Sí, esta es evidentemente la situación de alguien que piensa que no queda más recurso que el recurso de la oración, porque de los dos hombres no puede esperar nada. Es muy clásico, es una situación muy vieja, la Biblia lo dice muchas veces, pobre del hombre que espera de otro hombre. Eso es así, ¿no? Y Cervantes era muy consciente. Él entendía la vida intelectual, en la vida amorosa, en la vida de toda la vida, como con la conciencia de que se tenía un ánima y que ese ánima podía perderse en este y en el otro mundo, dejando aparte del otro mundo que en este se ve, quería decirse, si ese ánima se iba, él decía, tras los que van por los senderos torcidos, que también lo dice así la Biblia, pues la había perdido. Si era capaz de mantenerse como los demás, pues estaba en su justo medio. Cervantes es una conciencia europea muy profunda, muy seria. Durante todo el XIX y parte del XX se le consideró un genio, pero ignorante, cosa que es raro que se dé, pero bueno, pero si era un genio no ignorante, bueno, no se le nota apenas su ignorancia, como es natural. Y después se ha hecho de él un poco un ilustrado o un hombre, un superintelectual. No, es que era realmente un hombre, bueno, de una gran altura, como lo demuestra en su escritura, muy injustamente tratado durante su vida y también después. Pero realmente todo el mundo casi habla del Quijote, pero el Quijote no es el único libro que ha escrito.
Ha escrito las novelas ejemplares, que son una delicia, y el último libro, que es un libro sumamente más complicado de leer, pero donde hay, por ejemplo, una visión del amor humano que solamente la han tenido en Europa ciertos grupos italianos y don Miguel de Cervantes. De esa profundidad, de esa gratuidad, de esa alegría, no han tenido. ¿Cómo es ese amor humano? ¿Cómo es? Bueno, pues pero lo diferencia muy bien de todas las atracciones, de todas, no solo las físicas, sino también de las intelectuales. Es cuando alguien no sabe si vive él o... Él pone el ejemplo en una de las cosas de una mujer que no tiene ocupación. La ocupación que tiene es la de los demás. Uno lava la ropa, a la otra la consuela, a la otra busca un novio, a la otra... Ella nunca piensa en sí misma. Pero dice, el amor en la pareja también debe ser así. Si no, es para dudarlo. Usted ha dicho también que el laicismo, esta es una frase suya, el laicismo es una cobarde cristofobia ante el Islam. Yo no, a mí me suena muy fuerte. No solo ante el Islam, es una cristofobia hoy, pero no tiene por qué serlo. No tenía por qué serlo. El mundo, la laicidad, lo que en la Edad Media se llamaba el homo civilis. O sea, el hombre que vive la vida civil y no religiosa, y ya está. No hay que echarle mucho más cálculos. Después, bueno, los problemas vienen después de la Revolución Francesa. Los problemas vienen por eso, que el Estado quiere... Pero se solucionó bastante bien durante el 18, el 19, a pesar de todo, incluso parte del 20. En España no. En España parece que somos incapaces de ser laicos en el sentido normal. Es decir, que tenemos que ser o religiosos de una manera o religiosos de otra. Y el laicismo es un poco una religión de Estado. No un poco, sino que esencialmente es una religión de Estado. Como los nazis o como los camaradas de abajo. Eran laicistas, claro. Es decir, en vez de ocuparse del alma, digamos, los problemas de iglesia, no, se ocupa también el Estado. Le dice lo que tiene, le administra la vida y la muerte. Eso lo han hecho los nazis y los camaradas. No es nada. Yo lo que escribí fue un libro sobre los choques muy tristes en España, entre las maneras de pensar de unos y de otros, que en otros países no se han dado de manera tan violenta y tan absurda. Y me parecía que estaba escribiendo una historia, pero a los 29 años que he reeditado el libro, resulta que me encuentro con cosas parecidas, y como nuevas, como novedades, pero por favor. Pero resulta que se ha hecho la historia y ahora es como si fuera uno un adivinador. Es muy triste. Me parece que el país no anda, se queda en el mismo sitio. Las mismas cosas, pero las mismas cosas. Hay cosas, por ejemplo, pues cómicas. Aquí mismo en Valladolid hubo la desbautización de una calle que se llama Santiago y se dejó en Tiago, porque San era San. Pues cosas así están pasando hoy. Y por el otro lado, lo mismo. Es triste, pero debe ser nuestro destino. Le voy a decir algo. Le escuché no hace mucho una cosa que me sorprendió. Decía usted que algunas opiniones no merecen respeto, y eso es muy poco demócrata, maestro. No, con la democracia no tiene que ver nada eso. La democracia es el imperio del derecho y nada más. Puede haber democracia sin partidos, democracia sin prensa, democracia, puede haber todo. O sea, si el derecho está por encima del Estado, hay democracia. Y si no, los demás son rigorrangos. El que de la democracia es que el derecho prevalezca sobre los intereses de Estado, en defender a los individuos. Para eso nace. Aunque nazca la democracia anglosajona de una manera no política y doctrinaria, y la democracia occidental, pues sí nace después de la Revolución Francesa. Eso es distinto. De tantos versos como ha escrito usted y de tantos libros de poemas, y yo he elegido del poemario Pájaros 4 versos que me gustaría que los leyera usted aquí, en la cocina de don Miguel de Cervantes. Yo no soy declamador, pero bueno, es mejor, porque la poesía de España, los declamadores oficiales se ponen así serios y lo hacen, es fatal. ¿Esto es de dónde es? Esto que está aquí es de Pájaros, sí. Y el otro de Elegías Menores. La luna va ascendiendo, noche húmeda, el alcaraván va tardío hacia su nido.
tú no estarás un día y seguirá el prodigio. Esa opinión, no opinión, sino ese convencimiento que tiene usted al escribir de que el yo debe estar fuera... Eso lo decía ya el señor Pascal, no lo he inventado yo. El odio soy yo. Pero la gramática por allá, cuando llega el pronombre personal, je, moi, dice esto es odioso. Y la civilidad prohíbe, estamos sacando todos los días. Efectivamente, todos vemos que decimos yo, estamos a los demás, ¿no? Sin embargo, hay quien piensa, maestro, que la buena literatura tiene que tener algo de autobiográfico, que tiene que estar allí la vida del escritor. Bueno, pues que escriba una autobiografía. Nadie juzga mejor que el lector. Y en España las lectoras, porque en España novela siempre han leído más las mujeres que los hombres, pero en un tanto por ciento asombroso. Y son mejores juzgadoras para esto. Lo veo muy feminista. No, eso no es feminista. Tienen más olfato en ese aspecto, todos no. Los dones están muy bien repartidos. Maestro, ¿no le parece a usted que, no sé, a la vista de cómo transcurren las cosas y de lo que vemos cada día, que la vida, nuestras vidas hoy, están muy determinadas por el poder político y por el poder económico, pero no solo determinadas, sino que determinan la vida y la muerte? Sí, eso es lo que define un totalitarismo. Un totalitarismo no es un autoritarismo. Autoritarismo es un señor que dice que estoy yo, que soy sargento, todo el mundo en fila. Bueno, pues sí, es un tipo autoritario, pero no, el totalitarismo es el que quiere ordenar su vida, sabe por qué tiene que nacer, lo que tiene que vivir, tiene que sacarse una muela, quiera o no quiera, porque el dictamen del médico oficial dice que está podrida, y tiene que morirse pues cuando dice ya no es productivo, de por qué vamos a andar aquí pagando a gente que no es productiva. Eso, claro, también es un asesinato de Estado, ¿no? De que la eutanasia es otra cosa distinta. Es alguien que no tolera lo que es su situación y quiere morir. Esto será moral o inmoral, es distinto, pero lo decide uno. Ahora, el colmo es como decía el Estado, que decida si yo tengo que nacer y si tengo que morirme. Esto parece que es cosa propia de uno o de los padres de uno, pero no del Estado. Pero esto es verdad aquí. Pero que hemos pasado dos totalitarismos y esas ideas siguen siendo así. Pero mucha gente cree que eso lo llama democracia. Bueno, pues es una risa. Porque claro, ¿dónde está el derecho? Pues el derecho no es una cosa que pueda entregar cualquiera. Tiene que ser antena, tiene que estar en el mundo cultural, tradicional, porque nosotros venimos de alguna parte. Negar la tradición es ser estúpidos, porque no hemos nacido ayer, que es un poco el sentido inocente que hay hoy de que mucha gente, no toda, no, claro, pero de que el mundo es nuevo y nosotros somos Adán, y entonces estamos conformando el mundo de manera distinta, claro, es de risa. El mundo lleva funcionando pues no sé cuántos años, por lo menos pongamos unos 7.000 escribiendo, de modo que ya se han dicho cosas y ya se han visto, ¿no? Y la gente no era idiota en absoluto, todos los que nos han precedido. De modo que eso está claro para todo el mundo siempre. Y algo vale el contexto general, algo vale. Eso parece obvio, que uno debe ser dueño de sí mismo, parece obvio. El contexto general. ¿Y por dónde cree usted que van los pensares y sentires, como diría usted, de la sociedad de hoy, de las mujeres y los hombres de hoy? ¿Por dónde van? Yo no diría las sociedades, porque claro, si siempre ha sido difícil eso de las mentalidades, pues usted dice, ¿cuál era la mentalidad en tiempos de Cervantes? Hombre, en general lo podemos deducir de ciertas actitudes y costumbres y maneras de comportarse y de sentir, pero claro, no todo el mundo va a sentir igual. Y hoy es lo mismo. Si usted está en un plano y en otro plano social, me parece que vive en un mundo distinto. La sociedad es muy plural. No en el aspecto político, el aspecto de sentir. No se siente lo mismo en Valladolid que se siente en ciertos barrios aquí, como en otro barrio, como en los pueblos, como en Madrid, como en Cataluña, como en Andalucía, es muy plural. Y no, hombre, en general, podemos decir. Pero en general, ¿qué es? ¿Lo que dice el periódico, lo que dice la televisión?
Pues no lo sé yo. No lo sé, no me atrevo a decirlo. ¿Cuántos años tiene usted, maestro? Muchos. Así queda mejor. Muchos. ¿Y paso mañana tendré más? Tendrá 81. Ya me saco los años. ¿Y cómo se hace para llegar a los 81 no sé. así como llega usted? Esto es lo que me dijo un inglés con el césped. Se siembran en tierra arenosa, se rega un poco, se esperan 500 años y ya está hecho. Es así. No hay ningún secreto. No, lo que Dios quiera. Pero para estar así de bien tiene que haber algún secreto. No, secreto no hay. No hay. He fumado muchísimo, vamos. He dejado de fumar hace poco tiempo, pues 3 años me parece. Ve esa cosa de que pues sí, hombre, tiene su razón médica, claro, pues lo he dejado. Pero método, si usted no fuma o si usted no hace tal cosa, pues no, usted sabe. Pero usted sabe, ¿por qué muere una persona joven? ¿Y por qué? Es mejor no preguntarlo. Mucho relativismo. No, eso no es relativismo, es que nos desconocemos totalmente cuál es nuestro destino. Usted cuando tiene 50 años o 40 años, que empieza a pensar, porque a veces sale la muela al juicio sobre esa edad, más o menos, empieza a pensar, digo, bueno, pues esto pasa en serio. Bueno, de repente piensa, bueno, los años que yo tengo, a los 50 murió Gabriel Miró, que yo admiro tanto, menos el lenguaje, muchísimo. Pues se quedó helado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso no tiene respuesta. Hay muchas cosas para las que no tenemos respuesta. Sí, muchas, casi todas. Las profundas, las serias, las que pertenecen a nuestro destino, están como siempre. Claro, por eso lo que se llama modernidad, en un sentido un poco banal, es no preguntar por ellas. Se nos ha ido el tiempo y estábamos tan a gusto aquí en la cocina de don Miguel de Cervantes. Señor Miguel. El señor don Miguel. Señor Miguel, no logró el don nunca. Hubo un tiempo en que quiso irse a América, no pudo, porque aquí no veía cómo podría vivir, y necesitaba un don y no hubo manera. Eso son así las cosas. A mí me gustaría decir muchas cosas de Jimeno Lozano. No lo voy a hacer, porque si no luego me tira de las orejas. Claro. Solamente voy a darle las gracias por este rato que nos ha dedicado y en el que hemos disfrutado tanto y hemos aprendido tanto. Bueno, poca cosa, tampoco exageremos. El caso es que no vaya cansado al personal. No, porque ahora, antes miraba la gente disimuladamente la hora, y ahora antes ya no pueden. Antes ponían así. Ya no, como los relojes son electrónicos, ahora no, eso no va a hacer. Pero eso era lo fatal, cuando lo hacían así, fatal. Ya nosotros no los vemos a los oyentes, habrán hecho así o no, ya no sé. Han estado allí, maestro, viéndolo y escuchándolo. Nos marchamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche más, aquí en Palabras a Medianoche. Hasta muy pronto. Gracias a usted. Gracias. Menos mal que es por la noche.